Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Nosotros muy contentos porque Dios, como decía Pablo, él enfrentó muchas situaciones dentro de la ministración como pastor, como apóstol, y él decía que para no tener tristeza sobre tristeza, porque el ministerio lleva muchos sinsabores, decía, pero me ha permitido verlos algunos de ustedes. Y bueno, nosotros vivimos también los sinsabores del ministerio, pero también la bendición del ministerio, que es conocer nuevos hermanos, compartir con ustedes la palabra de Dios. Así es que, pues dentro de todos los conflictos que conlleva el ministerio, pues también hay alegría, ¿no? Y hay gozo y ver cómo hay cristianos en todas partes del mundo que tienen corazones sinceros para Dios. ¿Cuántos son de corazón sincero para el Señor? Eso es muy importante y también es muy alentador porque hay muchas ovejas, hay cabras también, pero hay muchas ovejas y hay que cuidar a las ovejas. Y las cabras, bueno, que se encarga el Señor de ellas, ¿no? Pero ciertamente, pues, eso va a ser algo del tema que quiero compartir con ustedes. Miren, todo cristiano, todo pastor, necesitamos saber que hacer iglesia o vivir como cristianos en la comunidad cristiana, en esta comunidad como aquí, Casa de Oración Houston, pues está compuesto, las iglesias están compuestas de personas imperfectas como usted y como yo. ¿Sí están conscientes de eso? Cuando vemos a alguien que es así como implacable, así como, no, pero que... Cuidado con esos, porque esa actitud de así muy implacable, como si nunca fallara, es muy peligrosa. Ahí está una persona, un cristiano soberbio, y son los que causan muchos conflictos dentro de las congregaciones. Pero todos los cristianos tenemos que estar bien entendidos, hermanos, que todos estamos en construcción, que todos estamos en un proceso de formación de carácter de Cristo, que mientras que estemos en este cuerpo, vivamos en este mundo, vamos a cometer errores, ¿sí o no? Los van a cometer ustedes como miembros de una congregación, en este caso Casa de Oración, pero también los pastores cometemos errores. Ese no es el problema no es cometer errores. El problema es que no los reconozcamos. El problema no es cometer errores, porque todos los cometemos, pero el problema es que no los reconozcamos y pongamos remedio a esas situaciones que por nuestra imperfección provocamos. Entonces, miren, cuando uno se convierte al Señor, piensa que todo es, como anda uno en el gozo del Señor, llegamos a pensar los cristianos que es algo así, que siempre va a ser maravilloso, pero al paso del tiempo nos vamos dando cuenta que hay de todo en la viña del Señor. Acuérdense que Jesús dijo que entre el trigo también crece la cizaña. El trigo significa los verdaderos hijos de Dios, aquellos que han nacido de nuevo y que están siendo transformados, y la cizaña es gente que se mete, que a veces aparentan ser de Dios, pero no aman a Dios y provocan muchas situaciones que complican la vida de la iglesia. Pero la Biblia abunda en este tema, pero de manera muy clara, para que no nos tome por sorpresa, ¿sí? Fíjense, en mis primeros años de cristiano, cuando yo recibí el llamado muy pronto, cuando me convertí, yo lo sabía, no sabía cómo acomodar este asunto del llamado de Dios, pero Dios, pues la falta de experiencia. Pero como yo, empecé a ver que los cristianos, pues cometíamos errores, causábamos problemas,
unos reaccionaban de una manera, otros de otra, y yo miraba al pastor, cómo pues se preocupaba y aunado a sus mismos problemas de él, yo decía, ay Señor, yo te quiero servir, pero yo no quiero ser pastor. Yo miraba que llegaban evangelistas o predicadores a la congregación y no, pues así, todos bien emocionados y nos motivaban y nos ministraban. Yo decía, yo quiero ser uno de esos, Señor, que predican y se van, que predican y ahí le dejan al pastor todas las broncas, ¿verdad? Pero no, Dios tenía otro plan para mí. Dijo, no, tú vas a hacer lo que yo quiero que tú hagas, que tú seas. Eso es lo que tú quieres, pero eso no es lo que yo tengo para ti. Entonces yo le dije, ok, Señor, acepto el llamado al ministerio como pastor. Pero nunca se me olvida que le dije, Señor, pero dame la gracia. Porque pues yo ya alcanzaba a mirar a mi alrededor, ¿sí? Todo lo que había en medio de la iglesia. Y le decía, Señor, pues yo entiendo que repartes dones, dame el don de pastor. Es un don, es una gracia que Dios da para pastorear. Una vez alguien me dijo, no hace mucho, me dijo, ay, pastor, usted es muy impaciente. Le digo, 38 años aguantándolos y dices que no soy paciente. Pablo le dio una instrucción a Timoteo, 2 Timoteo 4:5. Miren lo que le dijo. 2 Timoteo 4:5. Pero tú, le dice, Timoteo sabemos que era un pastor joven, que Dios había llamado. Pablo le brindó todo su apoyo, todo su conocimiento y apoyo espiritual, y lo aconsejaba. Y le escribió 2 cartas. Y la segunda, capítulo 4, versículo 5, Pablo le dijo a Timoteo este consejo. Pero tú, le dice, sé sobrio en todo. Ser sobrio significa, debes de estar en tus 5 sentidos, debes estar atento, Timoteo, porque no es como muchos piensan, el ser pastor y el tener un rebaño. No, tú sé sobrio en todo. Y luego le dice algo que muy pocas veces se menciona, aún dentro de los ministros. Dice, soporta las aflicciones. ¿A qué tipo de aflicciones se refería? Se refería a las aflicciones que surgen dentro de la vida de la iglesia y aún afuera, pero mayormente dentro de la iglesia. Y Pablo le dice, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, o sea, no dejes de predicar el evangelio. Y luego le dice, cumple tu ministerio. Los pastores somos llamados, es uno de los privilegios, yo diría más bien que es el privilegio más alto que Dios le puede dar a un hombre, a una persona, que cuide a sus ovejas o parte de sus ovejas, ¿sí? Por eso es un llamado y es un trabajo muy, muy serio, de mucha responsabilidad, porque vamos a dar cuentas delante de Dios. Pero Pablo no le escondió estas verdades al pastor Timoteo. Y nosotros queremos ir en esa línea, no le escondemos a los jóvenes pastores, como el caso de David y Mireya y los que están creciendo junto con ellos, no les escondemos las cosas que suceden dentro de la vida de la iglesia. En Hebreos 2, versículo 10, dice lo siguiente, hablando de Jesús: por cuanto convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, convenía, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, está hablando de Cristo, fíjense lo que dice, perfeccionase por aflicciones, lo que implicó la venida de Cristo aquí, fue perfeccionado por aflicciones al autor de la salvación de ellos o de todos nosotros. Miren, lo que dice aquí es que las aflicciones de Cristo fueron parte importante del plan de salvación. En Isaías 53, versículo 11,
ahí dice algo importante al respecto. Dice, verá, o sea, el Mesías Cristo verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Saben quién es el fruto de la aflicción de su alma? Usted. ¿Se acuerda de ese canto que dice que lo golpeaban, iba camino a la cruz y estaba pensando en mí? ¿Se acuerdan de ese canto tan bonito? Y estabas pensando en mí. Cuando yo oí la primera vez ese canto, dije, ¿qué? Creo que es un canto del pastor Chuy García, de Guadalajara. Yo dije, ¿cómo pudo entrar al corazón de Dios para sacar esa frase? Porque es verdad, Él estaba pensando en ti, sufrió todos los golpes, el escarnio, todos los dolores, la aflicción, porque estabas pensando en mí. Qué maravilla, ¿no? Bueno, debemos nosotros pasar a través del mismo proceso de Cristo, que fue perfeccionado por las aflicciones. O sea, perfeccionado significa entrenado como humano. Sabemos que era Dios, pero como ser humano, para cumplir el encargo que Dios le había dado a él y llegar a consumarlo en la cruz. En el caso de cada uno de nosotros, hermanos, tanto como ovejas como pastores, necesitamos entender que este proceso es sí o sí, que es importante. Pero en su momento veremos el fruto de la aflicción de nuestra alma también. Y ahí es donde por ejemplo, en mi caso, pues hay muchas cosas que suceden, pero cuando veo el fruto del aguantar, como Pablo le dijo a Timoteo, soporta las aflicciones, pues algo sucede acá adentro, ¿entiende? Algo sucede. ¿Qué es lo que sucede? Que valió la pena. Que valió la pena dar la vida, que valió la pena orar por aquellos, por aquel, en fin. Un día, hermanos, vamos a mirar hacia atrás cuando tenemos de los acontecimientos que vivimos, que en el momento ay, ¿por qué esto, Señor? ¿Por qué esto, lo otro? Un día vamos a mirar hacia atrás y le vamos a dar gracias al Señor. ¿Qué es lo que yo hago de continuo? A veces me falta el tiempo para darle gracias a Dios de todo lo que ahora, después de los años, puedo ver y que valió la pena. Y Dios me ha dado esa bendición de poder ver del fruto de la aflicción, que en la formación y en los inicios de casa de oración, ahora vemos pues muchísimo fruto. Mire, a veces me encuentro gente en los aeropuertos que en mi vida he visto. Me han sucedido casos como, usted es predicador. Ah, sí. Dice, usted es Chuy Olivares, ¿sabe? Yo me convertí viéndolo a usted. ¿Cómo? A ver, cuéntame. Sí, yo era un hombre así. Me cuentan cada testimonio. Yo digo, ay, dentro de mí digo, Señor, mira nada más. Pero qué terrible ser mal ejemplo. Qué terrible ser tropiezo. Ay de aquel que es tropiezo. Así dijo Jesús. Más vale que se amarrara una piedra de molino que pesaban más de 500 kilos en el cuello y se tire al mar. No, hermanos, tenemos que ser gente de entendimiento. Amén. Tenemos que ser gente que entiende cómo es la iglesia, cómo funciona la iglesia, que no somos perfectos. Que Él vendrá un día por nosotros. Pero entre tanto viene, aquí el Señor está trabajando con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 3. Ahora le dice otra cosa muy parecida a Timoteo. Pablo siguió insistiendo porque Timoteo era muy joven y de pronto se encontró con la persecución, con falsos profetas, con gente que se le oponía, que lo menospreciaba porque era joven.
Por eso le dijo, nadie te desprecie porque eres un pastor joven. O sea, de pronto Timoteo se encontró pastoreando a ovejas, entre las cuales había algunas que lo menospreciaban porque era joven. Yo les comentaba ayer que Casa de Oración la iniciamos cuando yo tenía 26 años, era muy joven, 26 años. Yo recuerdo el menosprecio de algunos. Estás bien chavo, me decían. Yo sé más que tú. No lo dudo. Pero pues a mí me tocó ser el pastor. Yo no elegí ser el pastor. No, pero pues me cuesta trabajo, no, mejor me voy a otra congregación. No, pues está bien. Y me menospreciaban por ser joven. Y ahora me menosprecian porque ya estoy viejillo. Oh, ¿quién les entiende? Pues no, ese ya está viejillo. Dice, no es nada fácil. Y le dice, 2 Timoteo 2:3, tú pues, le dice a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Miren, la frase sufrir penalidades en el griego, la idea es la de atravesar adversidades de todo tipo dentro del ministerio, ¿sí? Aflicciones de todo tipo. El ministerio, hermanos, implica múltiples y diversas aflicciones, y esa es una realidad que todos debemos de entender y aceptar, pero enfrentar también. Saber cómo enfrentar, cómo dar la cara con paciencia y con la gracia de Dios, no hay otra manera. Hay muchas cosas que se van presentando dentro de la iglesia. Si usted lee el libro de los Hechos, se da cuenta cómo se fueron presentando muchas situaciones. El libro de los Hechos es extraordinario como un documento histórico de cómo se fue desarrollando las iglesias, las congregaciones que los apóstoles iban fundando y cómo ellos iban tomando cartas en el asunto para solucionar los conflictos. Se les metían falsos profetas, había gente que se oponía. En 2 Timoteo 3:8, Pablo le instruye a Timoteo y le dice precisamente eso. Le dice que va a tener oposición. Vas a tener oposición, Timoteo. Siempre va a haber algunos que no están conformes. Siempre va a haber gente que no, hasta no le vas a caer bien. Siempre va a haber gente que trae otras cosas en la cabeza, que no entienden cómo funcionan las cosas. Porque no saben distinguir y dicen, no, es que usted y yo somos iguales delante de Dios. Eso es verdad. Pero en cuanto a investidura y responsabilidad, no. Usted no va a dar cuenta por las ovejas, ¿verdad que no? Entonces es distinto al pastor. Entonces no saben acomodar las cosas y dicen, no, es que somos iguales, ¿qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo? No, sí hay diferencia. Es como esto, usted es ciudadano de este país, pero hay un presidente y sí hay mucha diferencia. O sea, como seres humanos somos iguales delante de Dios, ¿sí o no? Pero se me hace que si usted les dice, no, pues yo soy Pancho Pantera y pues algún se va a reír y otro, pero si llega el presidente y si sea como sea y se para allí, el presidente, ¿me explico? Es lo mismo, algo muy parecido en la iglesia. O sea, así Dios la formó. Ganó un pueblo, los que son lavados con la sangre de Jesús, y luego de entre el pueblo saca a algunos para que pastoreen a sus ovejas de Él, que Él ganó con su sangre. Bueno, así funciona. Si yo fuera el pastor, pues no eres. Si yo fuera, esa es la más socorrida. No, si yo fuera el pastor, Ariana, ni sabes lo que dices si tú fueras el pastor. Cuando yo era niño, yo soy de San Luis Potosí, México, y mi abuela era muy aficionada a los toros, a la fiesta brava.
Entonces, pero a nadie le gustaba de la familia. Entonces nos chantajeaba la abuela y decía, hijo, ve conmigo a los toros y te compro todo lo que quieras. Ah, pues sí voy. No, me compraba todo la abuelita, ¿no? Pero un día pasó algo bien tremendo. Me acuerdo que yo estaba con las papas y la Coca-Cola acá y la gente gritaba, ¡ole! Yeah! Pues ya nada, pues ni le ponía atención. Y yo me acuerdo que mi abuelita se paraba y decía, ¡enfrenta al toro, cobarde! ¡Enfrenta! ¡No, hazle acá! Y le decía a la abuelita y toda la gente grita, ¿no? Y yo miraba a mi abuelita, que mi abuelita, yo tenía como 10 años. Entonces un día que fuimos, resulta que nos sentamos donde está la barandilla, así, es como una zanja, no sé ni cómo se llama, para que vea lo que me interesaban los toros, ¿no? Que es de madera, está el ruedo así, y luego en medio hay como un pasillo, y luego están las gradas y hay un barandal. Bueno, estábamos nosotros junto al barandal, ¿verdad? Y ese día estaba, pues gritando, ¿verdad? Y llena la plaza de toros. Y en eso el torero se pone enfrente, espaldas de nosotros, como a 5 metros, 6 metros. Ahí estaba el torero, ¿no? Entonces yo me acuerdo que vi de frente al toro, que le hacía, ¿verdad? Y los cuernos, y luego le hacía, y dije, ay, este animal con que se brinque para acá. No, pero, oiga, abuelita, no, que se va a andar brincando, no. Para eso está esto, hijo. No, pues que se arranca el toro. Pero el gritadero, ¿qué hazle así? Que no, si yo fuera ahí, me ofrecía mi vida. Y entonces sí. No, hombre, que se suelte el toro, hermanos. Y el torero, ¡ole! Pero que se sigue el toro, y cuando se vio cerca de la barda, supongo que para no estrellarse, golpearse, brincó. ¿Dónde creen que cayó, hermano? Cayó como a 2 metros de donde estábamos nosotros. Mire, yo del miedo me quedé con mi Coca-Cola y mis papas, todo congelado. Y un gritadero de gente, y por ahí escuché el grito de mi abuela, ¡hijo! Y yo así, y volteo y estaba arriba. No, sí, es muy fácil ver los toros desde la barrera. No, pero estar allí adentro, que le griten al torero, no, cobarde, échale. Mejor mire, chirrín, chin, chin. Y haga su tarea, su papel. Deje que los pastores hagan su tarea. Ellos son los que enfrentan al toro. Y usted no pretenda decirle, no, si yo fuera, no sabe lo que dice. Y se le oponían a Timoteo. Y Pablo le dijo, mira, según Timoteo 3:8 le dijo, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. ¿Se acuerdan de aquellos que hicieron los mismos milagros que el Señor hizo a través de Moisés? Que convirtió la vara allí en una serpiente. Esos son. Ellos resistieron a Moisés, o sea, se opusieron. Y lo dice Pablo. Así también estos se refiere a unos que se le oponían y estaban nomás dando lata dentro de la congregación de Timoteo. Hermano, no, la gente que se resiste a las verdades de Dios, que no está dispuesto a cambiar, es gente tóxica. Es muy peligroso resistir, créamelo. Mire, tengo en el ministerio más de 40 años. Fíjese bien lo que le voy a decir. Jamás he visto que alguien que se resista, Dios lo bendiga. Nunca lo he visto. Siempre terminan en el suelo, como termina el toro al final de la corrida. Todo por ningún lado. Y lo sacan arrastrando. No, hermanos. Y entonces, Pablo le dice a Timoteo, mira, hay oposición.
como a Moisés se le opusieron, a mí se te van a oponer, Timoteo. Dice, también estos resisten a la verdad. O sea, no les gusta escuchar las verdades de Dios. Cuando las escuchan dicen, pues eso dice la Biblia, pero yo pienso que, no, ¿cómo? Eso dice Dios. ¿Cómo que? Pero yo pienso que quién sabe que no. Eso no es un corazón humilde y no les va a ayudar a crecer. Dice, estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento. O sea, no son capaces de discernir y de entender cómo son las cosas. Réprobos en cuanto a la fe. O sea, aquí la fe son las verdades del Evangelio, ¿sí? Donde ponemos nuestra fe. Entonces, reprueban en el examen de la fe, porque resisten lo que Dios ha establecido. Entonces, a estas alturas creo que ya se dieron cuenta que algunos se resisten, ¿no? Sí, ¿qué hacer? Miren, yo recuerdo los primeros años, la Biblia dice que ha delegado autoridad a los pastores. Y una de esas premisas o cosas que podemos hacer es aplicar disciplina. Pero ahí es donde se nos complica a los pastores, porque de ser un pastor, ¡ay, qué buena onda el pastor! ¡Ay, yo lo quiero mucho! Pero alguien comete algún pecado que requiere disciplina si no se arrepiente, y el que ejecuta la disciplina pues es el pastor, y entonces ahí ya es uno el más feo. Y ahí es donde la gente no alcanza a entender que Dios al que ama disciplina. El problema para los pastores aquí es que Dios nos delegó la autoridad para disciplinar. Y la Biblia dice Pablo en una de sus cartas, al hombre que persista en pecar, o a la mujer, después de una u otra amonestación, deséchalo. Hay una versión que dice, despídelo de la iglesia. Pues ahí todavía se pone más feo para uno, ¿no? Porque mucha gente no se va a dar, hay gente que no se da cuenta a veces de lo que está sucediendo, y cuando ya se llega a ese punto, cuando se enteran las personas, dicen, ay, pues, ¿y dónde está el amor? Dicen. No, pues ahí está, en despedir al que está causando divisiones para protegerlo a usted, a las ovejas. Pero no lo alcanzan a captar, cáptenlo. También aprendan ese otro lado, ¿verdad? Y no vean con ojos malos al pastor. Pero va a haber oposición, ¿sí? Como se le ponen a usted sus hijos. Esto siempre son cosas que vamos a enfrentar. Y esto aflige el corazón, ¿sí o no? Y causa lágrimas y se dan un montón de cosas. Cuando hay oposición, casi generalmente se da rebelión. En Números 12:1, ahí vemos el caso, son casos muy conocidos en la Biblia. Es una rebelión que sucedió pues al Moisés, que era el líder, el pastor, vamos a decir. La congregación de los hijos de Israel, pues eran un montón, eran 2 o 3 millones, no sé cuántos. La Biblia dice que eran muchísimos. Imagínense si con poquitos ya le anda uno. Ahora imagínense a Moisés. Pero todavía, dice, este problema que tuvo de rebelión fue con sus 2 hermanos carnales, María y Aarón. ¿Sí? Y allí tuvo un conflicto de rebelión. Dice Números 12:1, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Aparentemente allí Séfora había muerto y él tomó a una mujer cusita. Los cusitas eran de tez morena, era una negrita pues. Entonces como que aquí le salió lo racista a María y Aarón, como que dijo, hay gente del pueblo, de la raza nuestra, ¿cómo tomó por esposa a una cusita? Bueno, no es ningún pecado, ¿o sí? Pero no les gustó y pues, él fue el que se casó con ella.
no ellos, pues no les gustó. Va a haber cosas que a ustedes no les gusten. Ay, la barba que trae el pastor no me gusta. Ni modo. Yo la quisiera, no me sale nada. No, y luego si alguien me aplicara ahí en Levítico y en todo eso que el hombre debe de dejar crecerse la barba, y pues a mí no me crece nada, ¿cómo le hago? No, ya estoy descalificado como pastor. Pues no les gustó, pero empezaron a hablar contra Moisés. Fíjese que de algo que no tenía nada que ver. Y empezaron a hablar o de simplezas o de tonterías. Y hablaron en contra de Moisés, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, mire, este es el problema. Y dijeron, versículo 2, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Pues claro que Dios también habla a través de cualquiera de nosotros. Pero a ellos se les olvidó que Moisés era el líder, el pastor, por decirlo, aplicarlo ahí. Que ahí es donde está la diferencia. Sí, Dios puede, si habló por medio de un burro, pues ¿cómo no va a hablar del más sencillo de nosotros? Ese no es el asunto. El asunto es que al hablar se quisieron poner a la par de Moisés. También Dios habla a través de nosotros. Sí, pero ustedes no van a dar cuenta de todo el pueblo que salió de la esclavitud de Egipto. Y Moisés sí. Y hablaron contra Moisés, pero note la última frase, y lo oyó el Señor. Mire, los principios de Dios son inalterables. Cualquiera de nosotros que los violente, ya sea deliberadamente o a veces accidentalmente, el Señor no deja pasar ni una sola. Siempre que cometemos nosotros un pecado, un error, siempre Él va a venir con su corazón de padre, porque es el mejor padre que tenemos, ¿no? Y nos va a corregir, y nos va a llamar la atención, y nos va a redarguir, y no nos pasa absolutamente nada. Mire, tan así fue, para que vea cómo son las cosas, Dios dijo de Moisés que era el hombre más manso de la tierra. Así dijo de Moisés. Pero el pueblo un día, mientras iban en la trayectoria en el desierto, llegaron con Moisés y le dijeron, Moisés, tenemos sed, queremos agua, queremos esto. Y, ay Señor, mira, golpea la roca, le dijo, y todos van a beber. Y golpeó la roca y salieron fuentes de agua y todos bebieron. Sabemos que la roca es Cristo, ¿no? Y le dio de beber a todos. Pero después, en el trayecto, se siguieron quejando. ¿Y para qué nos sacaste de acá, Moisés? Nos hubiéramos quedado allá en Egipto, extrañamos los pepinos con chile y limón. Extrañamos esto y queremos esto y lo otro. Entonces, lo agredían a Moisés. Y un día el Señor se enojó y le dijo, Moisés, hazte un lado porque me los voy a fulminar a todos. Si hubiera sido yo, a lo mejor me hago un lado. No lo sé. A veces me dan ganas de hacerme un lado para que se fulmine, no a todos, pero 2, 3. ¿Sí? ¿Y qué hizo Moisés? Fíjense lo que hizo Moisés. No, Señor Jehová. Dice, no, mira, Señor, ¿cómo todo el pueblo por unos cuantos? No, tú eres misericordioso. Y bueno, dice que Dios tenía misericordia de ellos. Y así se la pasó Moisés toda su vida. Qué hombre, ¿no? La verdad. Pero un día lo hartaron. Ese es uno de mis temores que yo tengo, la verdad. Un día lo hartaron a Moisés. Moisés, dijo, y va con el Señor. Y dice, Señor, otra vez tu pueblo.
Hubo una ocasión en que Dios le dijo a Moisés, tu pueblo, y dice, no, no es tuyo, dice, no, este no es mi pueblo, es el tuyo, ¿no? Y le dice Moisés al Señor, Señor, otra vez tu pueblo. Dice, bueno, ok, tienen sed, les voy a dar agua. Háblale a la roca. Ahora ya no es golpéala, sino háblale a la roca. Ustedes saben que tiene la simbología de que Jesús fue sacrificado una sola vez, no dos veces, ¿verdad? Ya fue sacrificado una vez, ahora nada más le hablamos. ¿Entiende? Y creemos y recibimos. Entonces dice que Moisés llegó donde estaba la roca que simbolizaba a Cristo y la golpeó. ¿Se acuerdan? Y 2 veces. Y brotaron aguas y todos bebieron. Estoy en el punto de que Dios no nos deja pasar nada, ni al más manso de la tierra. Parece muy, muy drástico, pero no lo es. Es que Dios es un Dios justo, que le da el pago al que merece. Están muy serios. Está bien, nadie se me está durmiendo. Quiere decir que están interesados en el mensaje. Pues que golpea 2 veces la roca. Beben todos. Y Moisés ahí, Dios le llama, le dice, aparte le dice, Moisés, todo eso lo pueden leer ahí en el Éxodo. Moisés, ven para acá, dice, me deshonraste delante del pueblo. ¿Cómo deshonramos a Dios? Cuando no lo obedecemos y hacemos lo que queremos. Cuando las emociones nos ganan. Cuando la amargura te gana, haces un montón de tonterías. Y no, ni creas que va a ser justificación, pero es que él me hizo, el hermano o la hermana me hicieron. No. Entonces Moisés, oh Señor, dice, mira, Dios tenía que disciplinarlo. Y era su hombre más manso de la tierra. Le dijo, Moisés, no puedo dejar pasar nada. Por su misma justicia le impide ser como los gobernantes de las naciones. No, él, al ser violados sus principios, él tiene que, porque es un Dios justo. Y cuando se viola la justicia demanda un castigo. Y el mismo que la aplica es Dios. Y le dijo, mira Moisés, no vas a entrar a la tierra prometida. Híjole, yo me acuerdo cuando leía esas primeras historias en mis años mozos de pastor. Y yo decía, ay Señor, se me hace muy drástico. Pero a medida que ha pasado el tiempo, digo, no, ya cambió ese concepto que mal entendía. Ahora, qué justo eres, Señor. Pero el punto que estoy señalando es ese. Dios no nos deja pasar nada, Si somos culpables, sí o sí. A veces hacemos cosas, nos oponemos, nos rebelamos y creemos que todo va... No. Créanmelo. Otra. En mi vida ministerial jamás he visto un rebelde al que Dios prospere y bendiga. No los conozco. Y he visto un montón de rebeliones, he visto un montón de situaciones. Porque Dios aplica su justicia. Algunos se levantan, otros se quedan ya no pudieron levantarse. Es mejor ser humilde, hermano, no andar de rebelde. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios le dice a Moisés, no vas a ver la tierra, no vas a entrar a la tierra prometida, nada más te voy a dejar verla de lejos. Y cuando llegaron allí a la frontera, le dice, súbete a este monte y contempla la tierra. Y se subió Moisés y contempló la tierra. Y allí volvió otra vez a ser el Moisés manso. Ya no le recriminó nada al Señor. Yo te he servido toda la vida, mira hermano, cómo me pagas. No, porque Moisés era muy manso. Y era dócil, pero en esa ocasión sus emociones se le desbordaron.
Y ahí es donde yo en lo particular les confieso, y pocas veces lo digo en público, es de mis temores más, que están allí siempre presentes, porque a veces da coraje. No sé cuántos pastores hay aquí, pero dirán amén. Aunque no lo digan fuerte, yo sé que en su corazón, amén. No, bueno, esto también le pasa a cualquier cristiano, que desborda sus emociones descontroladas. Sea envidia, son emociones negativas, pecaminosas, resentimiento, chisme, murmuración, o sea que se desborda. Vendrá disciplina, hermanos, pero es por amor. Entonces, no les extrañe cuando surjan algunos rebeldes. Gracias a Dios no es así uno de, pero se dan, que no los tome por sorpresa, ¿sí? Habrá gente que se rebele, algunos que quizás les depositaron ustedes confianza, pues se rebelan. Está en muchas partes de la Biblia. Por eso Pablo le dice a Timoteo, soporta las aflicciones como buen soldado de Jesucristo. ¿Saben qué es lo que yo hago? Les voy a decir lo que yo hago. Casi nunca comento esto. Cuando hay estas cosas, yo lo que hago es, me tomo mis momentos solo con el Señor. ¿Sí me entienden? Y mi esposa me conoce muy bien, pero bien. No me ofrece ni de cenar, no. Ella se da cuenta, ella me conoce. Entonces, ni tampoco me dice, ¿qué tienes? ¿Estás? Porque pues, ella sabe, es una mujer, tiene mucho discernimiento. Es una mujer muy sabia. Y ella sabe y me conoce. Y allá estoy yo en el cuarto. Puedo llorar, lo que sea. Pero al final termino, Señor, bendice al hermano. Yo sé que, yo no dudo que lo puedas transformar. Pero si no se deja, bueno, ya tú haz lo que tú quieras. Miren, hermanos, les voy a decir algo. Casa de oración, yo lo atribuyo siempre a la bendición de Dios, a la gracia de Dios. Pero en 38 años, 38 vamos a cumplir, Casa de oración no ha tenido una división en 38 años. Ahora, con actos de división, claro, no, se han revelado gente pero Dios nos ha dado la gracia. ¿Por qué no se les va a dar a ustedes? ¿Me explico? Pero el consejo que sí les puedo dar es que no desborden las emociones. O sea, mejor métanse ahí al cuarto y ahí griten, patalín, lloren, ¡ay, el hermano! ¿Qué no has visto? ¿Qué es lo que me hizo? Y el Señor te dice, ay, no vi, ¿verdad? No vi. ¿Qué no oíste lo que dijo de mí? No, estoy sordo, fíjate. Híjole, soporta las aflicciones como buen soldado de Jesucristo. ¿Por qué le dijo soporta? Porque Pablo sabía que podía haber reacciones. Si no te es mejor aguantar, de verdad. Es mejor. Otra de las cosas que se dan, hermanos, que golpea el corazón de las ovejas, de los pastores, es cuando gente allegada a nosotros, hermanos, o aún pastores, nos abandonan o te abandonan. El abandono. Jesús fue abandonado por sus discípulos. Por sus discípulos. ¿Se acuerdan en Getsemaní? Todos corrieron. Y Pedro, el primero que dijo, no, yo, mi vida. Estaba maldiciendo al rato ya. O sea, no confiemos en nosotros mismos. Somos débiles, hermano. No tengas esa actitud de triunfalista, ¿verdad? No, écheme el diablo, ya tengo poder, ya hasta hablo en lenguas y écheme el diablo y yo le rompo el diente que le queda. En primer lugar ni tiene dientes porque pues, es un espíritu. En fin, o sea, esas actitudes triunfalistas, ¿me estoy explicando? No, si yo fuera el pastor, no es así. Bueno, Jesús sufrió el abandono. David sufrió el abandono.
que no les extrañe que algunos, en algún momento de la vida congregacional, los abandone por algo. Dices, pero ¿cómo si al hermano le tendimos el corazón, lo apoyamos, hasta trabajo le dio un hermano, y ahora qué le pasó? Y ya nos desprecia y nos mira hacia abajo y nos abandonó y se fue con los mormones. Bueno, ahí está la instrucción de Pablo: soporta las aflicciones. Sí duele, ¿cómo no? Mira, 2 Timoteo 1:15, Pablo lo vivió. Dice, ya sabes esto, le dice. O sea, se lo está recordando. Acuérdense la instrucción, ¿verdad? Vas a tener oposición, Timoteo, tienes que ser como un soldado, se te van a rebelar, etcétera. Y luego él se pone como ejemplo, dice, ya sabes esto, Timoteo, que me abandonaron todos los que están en Asia. ¡Qué ole! Lo abandonaron. Él les había predicado el evangelio, los había ayudado y lo abandonaron. ¡Qué terrible!, ¿no? Pero luego los menciona, dice, de los cuales son Figelo y Hermógenes. ¿Por qué los tuvo que mencionar con nombre y apellido? Porque estos estaban arrastrando a otros, contaminando sus corazones para rebelarse y oponerse. A veces hay casos en los cuales uno tiene que decir, hermanos, les queremos dar una información que no es agradable, pero tenemos que hacerlo. El hermano fulano o la familia fulana está causando muchas divisiones, está causando problemas. Ya los hemos amonestado. Pero esto tiene que ser verdadero, porque hay muchos que manipulan esto y dicen un montón de mentiras. No, eso les va a ir peor todavía. Eso se van a ir al infierno. Suena duro, ¿verdad? Pero es que dice que los mentirosos así deliberados, esos se van al infierno. Entonces, va a haber ocasiones en que se da. Miren, en la historia de Casa de Oración, solo 3 veces en 38 años, solo 3 veces me ha tocado decir públicamente. Nada más 3 veces. Muchos de los que han causado problemas se han rectificado y siguen allí, pero de esos 3 no. Y tuvimos que decirlo por el bien de la congregación, porque luego envenenan el corazón de la gente. ¿Eso es real, sí o no? Ahora, le voy a enseñar un principio. Cuando alguien le diga algo, dígale, no te acepto nada si no está la persona enfrente de nosotros dos. Eso es lo que dice la Biblia. Si tienes algo con tu hermano, ve tú y él solo. Si no hace caso, entonces invita a testigos. Pero también la Biblia, si es en referencia con el pastor o un pastor, la Biblia le dice a Timoteo, no admitas acusación contra un anciano. O sea, no recibas lo que la gente diga, y mucho menos lo creas. Tiene que haber testigos. Esto forma parte de la vida de la iglesia, hermano. Todas esas situaciones, ¿se imaginan qué desagradable? Pararse aquí un domingo y decir, hermanos, pues está uno ahí todo afligido y Señor, ayúdame, dame la gracia. ¿Cómo les digo a los hermanos? Pero tengo que decirlo porque están dañando la vida de la iglesia. Hermanos, tengo que decirles, fíjense, ¿se acuerdan del hermano fulano? Pues sí, pues fíjense que así, hermanos, por favor. Pues la Biblia dice, Pablo dice, con los tales ni aun comáis. ¿Qué no dice así? Pero como los pastores, muchos pastores, no todos obviamente, hay gente entendida, no hablan de la vida de la iglesia o no entienden la vida de la iglesia. Y mucho menos, si no la entiende un pastor, ¿cómo la va a enseñar? ¿Cómo la va a comunicar? Entonces la gente está en ignorancia sobre el desarrollo de cómo. Entonces cuando se dan y de pronto, cuando se dan los problemas, los conflictos y de pronto el pastor quiere poner cáncer en el asunto, la gente no sabe, ay, ¿por qué? Y entonces ubican mal las cosas y hacen juicios equivocados. Ay, no, mira, ¿dónde está el amor?
¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y, como si él no pecara. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y yo le sé al pastor sus cositas. Y no. Y así no es, hermanos, créamelo. Pero Pablo está instruyendo a su joven ministro, colega del ministerio. Dice, mira, Figelo y Hermógenes causaron problemas, se tuvieron que ir, pero nos abandonaron. Dice en el versículo 16, en mi primera defensa, dice Pablo, ninguno estuvo a mi lado. Estaba solo. ¡Y qué terrible! Sino que todos me desampararon. Allí sufrió el abandono. Miren, en algún momento de tu vida vas a experimentar el abandono. Hay congregaciones que experimentan el abandono de su pastor. Porque anda ya haciendo negocios, ya anda haciendo un montón de rollos. Nada tiene que ver con la iglesia. Tiene sus 40 ovejas. Oiga, pastor, necesito que ore. Pues no tengo tiempo. Ando en el meeting con Trump. Hágame usted el favor. Y dejan abandonadas las ovejas. Pero también hay ovejas que abandonan al pastor. De los dos lados se da. Y en algún momento es probable que lo experimenten. Pero vean la reacción de Pablo como pastor. Dice, mira, todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Híjole, o sea, ¿de qué estaba hecho este hombre? Pues estaba hecho a la imagen de Jesús, con el carácter de Jesús. ¿Se acuerdan que ayer dijimos que en el texto aquel donde le dice a Ananías, ve con Ananías, ve a Ananías y dile, y pon las manos sobre Pablo porque instrumento escogido me es este? Porque yo le voy a enseñar cuánto va a padecer por mi nombre, o sea, por hacer la tarea que yo le encomendé. Va a sufrir, Entonces, Pablo sabía, ayer lo vimos. Voy a Jerusalén, no sé lo que me va a pasar, solamente el Espíritu me dice que me esperan muchas tribulaciones. Pero no tengo preciosa mi vida. No, yo voy a ir. Quiero acabar mi ministerio y mi vida, terminarla con gozo. Entonces dice él, no les he tomado en cuenta. Aquí esta frase contiene mucho, hermanos. Contiene un corazón como el de Moisés. ¿Entienden? Y ese es un corazón que hay que pedirle al Señor. Bueno, él generalmente lo da cuando te pone como pastor, lo da. Pero a veces nuestro carácter inhibe el don, porque nos dejamos llevar más por la emoción negativa. Yo le doy una patada y que se largue. Pues a veces dan ganas, pero no es la manera. ¿Sí? A veces, no, más porque soy cristiano, si no me lo descuento. Una vez me dijo un pastor, le dije, ¿cómo tú? ¿Así? Dice, pues ¿de qué otra manera? Pues, unas trompadas. Oye, no, tranquilo. No, dice, te estoy abriendo mi corazón, dice, de las ganas que me dieron, dice, pero pues yo sabía que eso no le agrada al Señor. Pero tampoco le agrada la intención, o sea, cuando menos que tú dijiste, ¿sentiste eso feo? Sí, bueno, ¿lo controlaste? Pues sí, pues es mejor que lo vayamos dejando allí. Porque en una de esas te hartan como a Moisés. Bueno, cuando oigan por ahí noticias de que un pastor trompeó a un hermano de la iglesia, no, de verdad, si no es que ya los han sabido. Pero yo he sabido de casos de así, oiga pastor, que a mí no me vengas a reclamar. No, pues órale, vámonos afuera. Y afuera de la iglesia se trompean, imagínate. Y todos los demás viendo ahí, mira los hermanos. Por eso Pablo dice también de que estas cosas debemos arreglarlas entre nosotros. Así dice, ¿no? Para que no se vitupere el evangelio. ¿Por qué dijo eso? Porque él sabía todo lo que se da dentro de la iglesia. ¿Sí? Dice en el versículo 17. Bueno, al final del 16 dice, no les he tomado en cuenta. En el 17 dice, pero el Señor estuvo a mi lado. Me abandonaron, dice. Luego,
abre su corazón, sale lo que Dios había hecho en él, formado, y dice, pero no les he tomado en cuenta, o sea, los perdono, porque yo entiendo el temor que se siente a lo mejor, lo entiendo y no les he tomado en cuenta, Señor, ayúdalos, pero el Señor estuvo a mi lado, dice, y Él nunca nos va a abandonar. ¿Cuántos dicen amén? Esta es una verdad, agárrate de ella, nunca te va a abandonar el Señor, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, dice, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Qué tremendo, ¿no? ¿Y qué me dicen de la traición? Les pregunto, ¿alguna vez te han traicionado? ¿A cuántos han traicionado alguna vez? A ver, levanten la mano. Ay, pobrecitos. Bueno, ahora voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos han traicionado? Ah, mira, hay dos, tres bien. Yo pensé que nadie iba a levantar la mano. No, gloria a Dios. No, se necesita valor, ¿verdad? ¿Cuántos? Fíjate la pregunta, ¿cuántos han traicionado? Y como 3 hermanos, así. O sea, yo una vez fui un traicionero. Espero que ya no. Pero se da de los dos lados. O te traicionan, y para que te traicionen tiene que haber un traicionero. Bueno, aquí, ¿qué es mejor? ¿Traicionar o ser traicionado? Bueno, ese mejor es entre comillas, ¿no? ¿Qué es mejor? Pero entre comillas. ¿Traicionar o ser traicionado? Contéstenme. Ser traicionado. Porque ser el traidor, nada más acuérdense de Judas. Terminan mal los traicioneros. Supongo que están aquí y Dios no los ha fulminado, los que levantaron la mano por traicioneros, que ya arreglaron eso, ¿no? ¿Sí? Y ya pidieron perdón y todo, ¿no? Hermanos, la traición es algo terrible, la verdad, trae mucha devastación al traicionado, al corazón. Va acompañado de conmoción. Cuando alguien es traicionado, se conmociona el corazón, se rompen 1000 pedazos, los pensamientos se confunden, porque es una emoción muy fuerte. Porque no hay explicación. ¿Cómo? Si yo le tendí la mano. Sí, y hay muchas reacciones, empiezan preguntas, cuestiones. A veces es la furia, el enojo, ¿verdad? ¿Cuántos están en la cárcel por, oye, ¿qué hiciste? ¿Por qué estás aquí? A veces cuando me toca ir a la cárcel, pues platicando ahí con los internos, a veces les pregunto, ¿y por qué estás aquí? No, pues es que un cuate me traicionó y no, yo no aguanté y lo maté. Fíjense, y está cadena perpetua. Entonces hay mucha perplejidad, te quedas así, a veces sin palabras, hay un dolor profundo que muchas veces es insoportable, porque no, cuesta mucho trabajo digerir una traición, y esto es tan peligroso porque te puede llevar a una depresión, y la depresión muchas veces termina en suicidio, o termina blasfemando a Dios, o termina apostatando del Evangelio, si no perdonamos al que nos traicionó. Y David
Híjole, es algo que casi para uno es, pues no puedo decir que es el pan de cada día, pero sí es de cada mediodía. No, tampoco. No, aquí hay buenas ovejas, ¿sí o no? Pero háganle como oveja. ¿Ves? Son buenas ovejas. Pero uno no sabe en el trayecto lo que pueda pasar. Hermano, la traición causa mucho dolor. Causa mucha devastación dentro de una congregación. Porque se generan un montón de cosas. Mira, David en el Salmo 55, mira lo que dijo. Dice, porque no me afrentó un enemigo. O sea, está hablando de que alguien cercano. Y generalmente la traición se da con alguien que es muy cercano. Salmo 55, 12. No me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. O sea, o aguantado mejor. Bueno, pues es mi enemigo, es un moabita, ¿verdad? Bueno, pues yo sé que esos no nos quieren. Eso lo hubiera soportado, dice. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, alguien bien cercano. Esto es lo duro de este punto, hermanos. Que los más cercanos son los que nos traicionan. Y sí duele. Sí duele. Y mucho. No es nada fácil. Hace rato estaba hablando con un pastor que está aquí. Y hablábamos de alguien de un pastor, ahorita es un pastor que conocí de niño, imagínense, de niño, de 8 años. Y pues verlo crecer y orar por él, aconsejarle a sus papás, va creciendo, Dios lo llama al ministerio un día, y ingresa al ministerio. Para mí era una bendición ver, ¿verdad? Claro, ese es el arroz, ¿cómo dicen? En medio del arroz es una piedra o un arroz negro, qué sé yo, ¿no? Quiere decir que entre muchos que son arroz de veras, pues siempre no falta. Pero uno no lo espera, esa es la cosa, que uno está confiado. ¿Cómo? Pues si todo se lo brindaste y de pronto ¡zas! No, si duele, ¿o no? Por supuesto. Y aquí David abre su corazón. Dice, sino tú, ¿a quién se refería? Algunos dicen que se refería al mismo Absalón, su hijo. Bueno, hay algunas, otros dicen que era Saúl, pero en fin. Aquí el punto es que era alguien muy cercano a él, ¿sí? Dice en el versículo 14, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. O sea que en la casa de Dios desgraciadamente hay... ¿qué? Traición. Nada más que hay que cuidar que no seamos nosotros los traicioneros. Es muy diferente. Porque los traicioneros terminan muy mal. Soporta las aflicciones como buen soldado de Jesucristo. Amén. Bueno, ¿y qué me dicen de la calumnia? ¿Qué es la calumnia? La calumnia es insultar, ultrajar, pero un sentido así muy claro y contundente es acusar falsamente. Eso es calumniar. Desde el Antiguo Testamento está reprobado por Dios el falso testimonio. Miren, si Jesús fue calumniado, dijeron que demonio tenía. Estás endemoniado, le dijeron. Tú echas los demonios por el poder de Satanás, le dijeron. Tú eres un falso, le dijeron. Le dijeron, eres un comilón, eres un tragón y un borracho, le dijeron. Le dijeron un montón de cosas, puras mentiras de él, ¿sí o no?
Bueno, si Jesús fue calumniado, él mismo dijo, pues nadie puede ser mayor que su maestro. O sea que él, si a mí me han aborrecido, a ustedes los van a aborrecer. Si a mí me han calumniado, a ustedes los van a calumniar. Jesús, al ser calumniado, hasta la fecha, fíjense, después de 2000 años, hay gente que afirma que Jesús es un falso maestro. Después de 2000 años. ¿Por qué? Porque han creído las calumnias que se dicen de él, y los inventos y las mentiras que se dicen de él. No, hay un libro donde dice que Jesús se casó con María Magdalena. Dices, no, pero él era santo. No, mira, aquí está el documento. Y te sacan ahí un papiro antiguo. Y dices, ay, santo Dios. Pero no te pones a pensar que desde siempre lo calumniaron. Y que cualquiera, era el Face de aquel tiempo. ¿Sí? Pues oye, el que odiaba a Jesús, pues escribía, aunque tenga 2000 años el manuscrito ese, pues sigue siendo una mentira, que muchos actualmente la siguen creyendo. Hermanos, ¿alguna vez te han calumniado? ¿Qué han dicho de ti? ¿Alguna vez has calumniado tú? Uy. ¿Qué has dicho? ¿Qué es mejor, ser calumniado o ser el calumniador? Yo prefiero ser calumniado a ser calumniador, de verdad. Aunque eso te vuelva a romper el corazón. Miren, a fines de los años 80, principios de los 90, el Señor nos dio una experiencia como pastor, pero en el área del las misiones. Y nosotros fuimos formados por un misionero y las misiones las tenemos bien claras. La prueba está que hay muchas casas de oración. La prueba está que hemos invertido literalmente millones de dólares en enviar misioneros. Nosotros pudiéramos tener un santuario bien suntuoso, como los que a veces se dan aquí, de verdad, hermanos. Pero así como los de acá. No voy a decir nombres, no, pero oye, te queda. Pero no, siempre el pastor que nos formó siempre decía, no, hermano, no, las misiones, Jesús fue el primer misionero y él dio todo, y no te quedes tú, y así nos formaron, y así quiero morirme, ¿verdad? Y el Señor nos dio la experiencia de ser misioneros y nos mandó a la Argentina. De hecho, yo tengo una hija que nació allá. Y fue una experiencia maravillosa, la verdad. Pero ese no es el punto que yo quiero comentar, sino cuando regresamos, cuando el Señor me dijo, ahora ya regrésate. O sea, entendí todavía más el asunto de las misiones siendo un misionero. Pero cuando regreso a Guadalajara, pasaron como unos 3 meses y había una hermana en la congregación, que ya murió ella, que un día siempre que me saludaba, me miraba y le decía,
Y yo, además, ¿estás preocupado? No, estoy bien. No, ¿qué tienes? No, nada. Pero un día me dijo, ay, pastor, es que ya no aguanto. Le digo, ¿qué pasó? Dice, es que cuando usted estaba en Argentina, dice, un día yo fui a apagar la luz, entonces hice una fila. Y cuando estaba ahí, dice, haciendo la fila, pues un señor que estaba delante de mí estaba leyendo un libro cristiano, un libro que yo leí, y yo vi que era el mismo libro. Y luego le dije, está bueno el libro, ¿verdad? Sí, es un libro. ¿Y de qué habla? No, pues en total, ahí se empezaron a compartir. Y resultó con que era un pastor el que estaba hablando con la hermanita. Dice, ay, hermano. Y cuando él me pregunta y me dice, ¿y usted qué congregación se reúne? Entonces cuando yo le dije, yo voy a casa de oración. No, casa de oración. Casa de oración. Así decían. Casa de oración. Bueno, está bien. Ese está leve. Luego dice, ¿usted va a casa con el pastor Chuy Olivares? ¿Sabía usted que él se fue de Guadalajara a que naciera su hija en Argentina porque su esposa lo engañó? Como le hacen los argentinos. ¿Qué? Como diciendo, ¿qué es eso? ¿No? Y yo pues venía de allá y le hago. Entonces le digo, ¿cómo? Dice, sí, dígame que no es cierto. Estaba acongojada la pobre hermana. Estaba sufriendo por lo que le dijo, fíjate nada más, un íntimo mío con que yo predicábamos juntos, de otra congregación, no de cada oración, pero que orábamos juntos, nos tomábamos de la mano, fíjate nomás. No, pues sí pega, ¿no? Pero ahí en ese momento, pues yo no podía mostrar a ella, pues que me estaba calando, ¿no? Entonces, dígame que no es cierto. Y en eso, pues el Señor me iluminó y mi esposa iba pasando justamente con la niña. Le dije, Vicky, ven. Y agarré la niña y se la puse. ¡Ay, están igualitos! Ay, ¿pero de dónde sacó eso? Pues un día, como dice la Biblia, si tienes algo contra tu hermano, ve tú y él solos, ¿no? Lo busqué y hablé con él. Le dije, oye, ¿tú dijiste esto? No, sí. No, hermanos, qué nivel tan bajo. ¿No es cierto? Bueno, pero aún así yo prefiero seguir siendo calumniado a calumniar, a mentir de manera tan tosca, tan ruin. No se vale, claro que no se vale, pero ahí está, dentro de la casa de Dios. Qué tremendo, ¿no? Déjame contarle otro. Es que este también está criminal. Pues ándele que, bueno, los que han ido ahí, pues es un auditorio más o menos numeroso, ¿no? Y pues va mucha gente. Y pues los que se sienten hasta allá arriba, pues ni los ve uno, a veces yo no les noto el rostro, ¿no? Pero de cuando en cuando había un matrimonio y nada más así, y yo, pues nunca los había saludado. Después de un año, se me acerca y me dice, pastor, dice, déjeme estrechar su mano. Como, oye hermano, pero pues nunca hemos podido platicar. No, hermano, no, déjeme contarle. Dice, mire, nosotros venimos de tal ciudad y dice, yo a usted lo escuchaba predicar en algunos eventos. Dice, y cuando nos vinimos a Guadalajara, le dije a mi esposa, no, vamos a buscar casa de oración para congregarnos ahí. Sentimos edificación. Dice, entonces llegamos a Guadalajara y pues alguien nos dio una dirección
que resultó de otra congregación, no era casa de oración. Dice, entonces llegamos y luego, oiga, ¿aquí es casa de oración? No, pero pásele. No, pero esta es casa de oración. No, no es casa de oración. Aquí no es con el pastor Chuy. No, aquí no es. Pero lo invitamos. ¿Lo conoce el pastor? Sí, lo conozco, ¿cómo no? Pero lo invitamos a que esté en la reunión y al final yo le doy la dirección. Y se quedó él, dice, me quedé. De esto hace un año, pastor, me dice. Entonces nos quedamos, mi esposo y yo, termina la reunión, me acerco al pastor y le digo, hermano, ¿me da la dirección del pastor Chuy? Dice, mira, ¿no te gustó? No, estuvo muy bonito, no, la palabra me bendijo. Pues quédate aquí, hermano. Dice, no, es que pues nosotros ya teníamos la guía del Señor de ir a casa de oración. Dice, bueno, mira, te voy a dar la dirección, pero te tengo que decir la verdad. Aguas, dice. No puede ser. Bueno, ahorita lo cuento y pues ya se sanó todo eso, ¿no? Porque eso fue años desde el 91, imagínense. Imagínense que el 91 y todo amargado ahí, pues no se puede ministrar, ¿no? Y me dice, que le decía el pastor, nada más ten mucho cuidado, dice, mira, tengo información de primera mano. Los pastores, hágame, ¿qué onda? ¿Qué es eso? No, pues todavía que le voy al Atlas, eso sí es cierto, esa no es calumnia. Pero lo otro, no, se voló la barda. Bueno, yo, la verdad, mire, créamelo, Dios lo sabe, pero bueno, todo esto ha servido para ir moldeando el corazón. Y a estas alturas, he aprendido a orar. Eso fue de los primeros, porque hace, 28 años, ¿no? ¿Sí? En el 91. 28, ¿verdad? Pues ya hace un rato, ¿no? Entonces, después de 28 años, imagínense, pues algo ha pasado en el corazón. Y he aprendido a orar por los que os calumnian, como dijo Jesús. Yo no le deseo mal a nadie, al contrario. Allí quiero imitar a Moisés, Señor, y no, espera, tú eres misericordioso, eres paciente, eres bueno, porque aquí es donde está el otro lado, así como a Moisés le tuvo que, a todos nos da. Híjole, cuando el Señor le dio, mire, para no hacerla, y no me alegra en ninguna manera, cuando ya hace 5 años dejó el ministerio, Dios lo descalificó totalmente, porque eso no fue por la calumnia en sí, sino porque ya traía una trayectoria de mentiras, de tranzas, de mal agradecimiento, de enseñorearse de las ovejas. Dios lo quitó, ¿no? Pues ¿cómo? Pues es su pueblo. Ahorita está 0 a la izquierda. Y eso es lo que no queremos ninguno de nosotros, ¿verdad que no? Hermanos, hacer iglesia no es fácil, pero entre todos podemos, cada quien aportando el don, el buen espíritu, el buen corazón, y sí se puede, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Dios tiene muchas cosas hermosas para ustedes, pero también van a venir todos estos asuntos que con la gracia de Dios ustedes van a poder enfrentar y salir adelante. Y cuando vayan pasando los años, les va a suceder lo que ahora a mí me sucede. Miro hacia atrás y veo y digo, ay, pero mira, esto sirvió para esto, ay, a la postre me bendijo, porque Dios me moldeó. Sí, me dolió y a lo mejor lloré, pero pues eso me ayudó a comprender más también. O sea, pasan muchas cosas buenas, porque Romanos 8:28, ¿qué dice? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas. Esa frase, todas las cosas, en el griego implican cosas buenas y cosas malas. O sea, todas las cosas nos ayudan para bien. A los que hemos sido llamados
conforme al propósito de Dios. Amén. Pues que Dios nos dé su gracia. Vamos a orar juntos. Pónganse de pie, por favor. Ay, gracias a Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la palabra? Él es fiel. Porque nos ama y nos da su palabra. Amén. Bien, tómense de las manos. Vamos a orar. Sé que hay algunos que nos visitan, pero seguimos siendo un cuerpo, ¿no? Todo esto va a traer algunas lágrimas a algunos, pero reitero, y que al final vas a ver el fruto de la aflicción. Mientras ahora soporta como buen soldado de Jesucristo. Amén. Levanten sus manos, así es algo simbólico al Señor. Señor, aquí estamos, somos tu pueblo redimido, somos la nación santa, el pueblo adquirido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Hemos sido lavados con la sangre preciosa de tu Hijo, Padre. Y eso nos ha hecho hermanos, somos hermanos en la fe. Pero tu palabra es clara, Señor, y no nos esconde que aún entre los hermanos en la fe se van a dar todas estas cosas y más cosas, Señor. Que sin duda que no es tu voluntad, pero por nuestra debilidad, tarde o temprano se van presentando la oposición, la rebelión, la traición, la calumnia, tantas cosas, Señor. La difamación, las falsas doctrinas que luego invaden la iglesia, falsos maestros que se introducen encubiertamente, tantas cosas, Señor. Pero tú has prometido estar con los humildes de corazón y dar gracia a los humildes, Señor. Aquí estamos, Señor, como parte de tus ovejas, parte de tu pueblo, dándote gracias por tu palabra, Señor, que nos educa, que nos ilustra, nos enseña, nos da el conocimiento. Ahora danos la sabiduría, Señor, para aplicar el conocimiento. Nos ponemos en tus manos, Señor, ponemos en tus manos a los pastores, a David, su esposa, y todo el equipo que está ministrando en esta casa de oración. Por los pastores que están aquí presentes, Señor, por Daniel, Rogelio, y algunos otros que nos visitan, Señor. Derrama tu gracia, tu fortaleza, Señor, sabiendo que estas cosas vendrán, aparecerán y dañarán a algunos, Señor, pero que no seamos nosotros los que dañamos, que no seamos nosotros los ingratos, que no seamos nosotros los calumniadores, ni los traidores, ni los que abandonan. Queremos ser de bendición, Señor. Gracias por que indudablemente has derramado de tu gracia en esta congregación, Señor. Y te agradecemos. Ora por tu hermano, de quien tienes tomada su mano, y ora por él. Pídele al Señor, Señor, ayúdanos, líbranos del mal. Como nos enseñó Jesús, líbranos del mal, Señor. Que la maldad de este mundo no nos arrastre, que las emociones no se desborden. Ayúdanos, Señor. Gracias por bendecir a tu pueblo.